Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a una nueva oportunidad. Acaba de terminar la segunda semifinal de la Copa Libertadores. La ida, lógicamente, porque esta es la semana de la ida. Después de lo que ayer fue victoria de Flamengo contra Racing en el Maracaná. Hoy le tocaba el turno a los otros dos semifinalistas que tiene esta edición 2025, que era Liga de Quito y Palmeiras. Un Palmeiras con un invicto muy largo, un Palmeiras que en esta Copa Libertadores no había perdido, un Palmeiras que llevaba 25 partidos sin perder en los mano a mano, porque el año pasado y el anterior perdió, creo que por penal, el año pasado no recuerdo, pero el anterior perdió con penales en semifinales contra Boca. Y enfrente, un equipo que buscaba rememorar aquellas viejas épocas de gloria, allá por el 2008. Un partido que empezó de manera muy, no extraña, pero sí con un Liga de Quito que se plantaba, que iniciaba el partido mucho más arriba de lo que pensábamos. Por ahí inocencia nosotros, o pecamos nosotros, en desconocer las habilidades de este Liga de Quito, que si bien había demostrado gran nivel contra San Pablo en los cuartos de final. Es cierto que de local jugó de una manera y de visitante le costó mucho más, que inclusive San Pablo erró muchos goles en el Morumbí, pero no dejaba de ser un equipo que le había ganado 2-0 al San Pablo en Quito y que tenía la responsabilidad después de cerrar la serie de local de visitante, cosa que hizo. Hoy este Liga de Quito, que pensábamos que iba a salir a esperar y a ver qué pasaba con Palmeiras, tal como hizo River en el Monumental, no. Se lo llevó puesto a Palmeiras y en los primeros minutos uno ya empezaba a ver sociedades, sobre todo por el costado izquierdo de Liga de Quito, que iban a traer, a mal traer, mejor dicho, a la defensa del Palmeiras. Entre Kelvin y Rafael Veiga por el costado derecho hicieron agua. No pudieron parar una pelota. Entre Brian Ramírez, Medina y Quiñones hicieron de ese costado como si fuera, no sé, el peaje en hora pico cuando levantan la barrera y empiezan a pasar los autos. Un estilo así. En los primeros minutos, Liga de Quito ya demostró que merecía estar arriba. Muy bien el arquero Carlos Miguel. Desactivando ciertas situaciones de peligro que hacían que Palmeiras siguiera con el arco en cero. Hasta que a los 16 minutos, otra vez la jugada por izquierda. Quiñones pasaba mucho por el ataque, pero en esta oportunidad tira larga la pelota. Kelvin, que no llega a cerrar del todo, la puntea un poco, le termina sirviendo aún más la pelota a Quiñones, que juega la pelota atrás y llega y entra al terreno ofensivo, pisando el área, Villamil. Una de las figuras del partido, Gabriel Villamil, llega, pisa el área, zurdazo, hay un pequeño desvío. Nada que hacer para el arquero y el 1-0 que se ponía en el marcador. Ahí Liga de Quito bien, ¿no? Abría el marcador de local, esperando a ver qué podía llegar a pasar después. Pero no es que lo fue a esperar. Fue y siguió atacándolo, fue y siguió lastimándolo, fue y siguió presionando arriba. Era increíble ver cómo cada vez que la transmisión iba a una repetición o algo, la pelota ya la volvió a tener Liga de Quito. Palmeiras sin ritmo, Palmeiras cansado, Palmeiras sin ideas, sin aire. Entiendo que la altura de Quito y el calor, que deben ser lógicamente tenidos en cuenta, hacen que que haya una merma física y una merma futbolística en el equipo brasilero. Pero tanto. Los de Liga de Quito parecía que volaban y los de Palmeiras se arrastraban en la cancha durante el primer tiempo. Era realmente impresionante de ver. Después Liga de Quito siguió atacando
hasta que centro del segundo palo, Quiñones zurdazo, mano de Andreas Pereira, penal, y una gran definición de Alzugaray, zurdazo cruzado, 2-0. Y ahí ya las cosas empezaron a pintar difíciles porque iban 27 el primer tiempo, porque Liga de Quito parecía que no tenía en los planes frenar este ataque, frenar esta forma de jugar, y Palmeiras no tenía respuesta. Yo creo que ahí Abel Ferreira tardó en hacer los cambios en el costado derecho, porque cuando entró en el segundo tiempo cambió toda la banda derecha. Lo sacó a Kelvin y a Rafael Veiga, y yo creo que se tomó un tiempo de más el portugués en hacer ese cambio, porque era evidente que algo tenía que hacer y ajustar en ese costado. Entiendo que por ahí no habrá querido hacer 2 cambios en el primer tiempo antes de que termine justamente esta parte, por el hecho que primero queda muy mal y segundo de no tirar de manera tan específica a sus jugadores a la hoguera. Pero Palmeiras siguió sufriendo, Liga de Quito siguió mejorando, siguió jugando a su juego y por primera vez desbordan por el costado derecho de Liga de Quito, que no lo habían hecho tanto, habían atacado muchísimo más por el lado izquierdo. Otra vez llega Villamil, define como un 9 entrando al área y el 3-0 cerca del cierre de la primera parte. Ahí ya con ese 3-0 uno dijo, bueno, si terminó 3-0 el primer tiempo y Palmeiras no piensa cambiar nada, esto termina en goleadas, se termina ya la serie solamente en la ida y Liga de Quito se transforma en el primer finalista. El segundo tiempo parecía que salió casi igual. Si bien fue un segundo tiempo que yo creo que estuvo de más en el partido. Porque Palmeiras no cambió su visión, su manera de jugar de regular. Porque es lógico, Palmeiras viene con un trajín largo de partidos. El Brasileirao está casi al cierre del torneo. Y es un torneo muy competitivo, el cual exige mucho a los distintos equipos y clubes, e ir a jugar a la altura de Quito es incómodo. Ahora hay distintas maneras de sobreponerse a esta incomodidad latente en el cronograma del fútbol. Palmeiras hoy no supo cómo hacer para bajar las cargas sin la necesidad de perder el volumen de juego. Y a la clara se está. Un equipo que es arrollador, que es apabullante en todo terreno donde juega. Situaciones de gol, 3. Podemos contarles. Y sobre todo en el segundo tiempo y cerca del cierre, que Ramón Sosa tuvo una jugada muy peligrosa que la saca muy bien Domínguez. Pero también hay cierta culpa del jugador de Palmeiras de no definir de la mejor manera. Palmeiras se va a tener que replantear mucho de cara al jueves que viene. Yo no lo doy por muerto. Pero no lo doy por muerto por dos simples cosas. Una, porque va a jugar de local el próximo partido. Porque es el Palmeiras y tiene un nivel y un ataque de fuego muy, muy potente. Porque Liga de Quito, cuando jugó de visitante, demostró ciertas flaquezas. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, estuvo en la misma zona que Central Córdoba y no le pudo ganar en Santiago del Estero. Y porque yo creo que puede llegar a pasar que se dé la épica y la hazaña del lado de Palmeiras. ¿Es lo que quiero? Muy probablemente no, porque ya estaría bueno que deje de ganar un brasilero la Copa Libertadores. Pero está dentro de las opciones, ¿no? Que Liga de Quito tenga como un traspié en San Pablo. A esperar a la próxima semana. Lo cierto es que también Liga de Quito pierde un jugador fundamental como lo es Brian Ramírez. Creo yo que fue una de las figuras junto con Quiñones y lógicamente Villamil, que hizo 2 goles. Así que es una baja sensible
para el conjunto ecuatoriano de cara a la semifinal del próximo jueves. Y dos cosas para aclarar, o para agregar, mejor dicho, no hay que aclarar nada. Es muy difícil, es muy diferente esta situación del 3-0 al 3-0 de River, por ejemplo, el año pasado, sufrido de visitante con el Mineiro, ¿no? Ese River que pierde 3-0 en Brasil y después a la vuelta uno lo da medio que por muerto, nunca había demostrado mucho en el fútbol, en esa Copa Libertadores. Y era prácticamente, realmente una epopeya si lograba dar vuelta al resultado. Este Palmeiras ha demostrado que tiene un alto nivel ofensivo cuando se lo propone y que en cuestión de 10-15 minutos te puede liquidar un partido. Entonces por eso mismo yo creo que sigue con vida Palmeiras. Pero no implica que la tiene muy difícil y que el claro candidato ahora a clasificarse es Liga de Quito por la goleada que llevó a cabo. Lo último, era jugable, ¿no? El partido con Palmeiras. Digo, generalmente depende de lo que uno propone en el juego, qué tan avaro quiere ser, qué tanto se resguarde. Pero era jugable el partido. Era ganable hasta, te diría incluso. Y lo viste en carne propia, porque cuando propusiste un poquito en San Pablo, te lo llevaste puesto. Ahora mirarlo del sillón y ver qué pasa en el desenlace de esta copa. Mañana juega River, mañana juega por la semifinal de la Copa Argentina. Ganó Argentinos, le ganó Belgrano 2-1, había empezado ganando Belgrano 1-0. Otra cosa, empató Lanús, que ganaba 2-0 también en la semifinal de la Copa Sudamericana. Se le escapó al Granate en el segundo tiempo, lamentablemente, que va a definir de local contra el equipo chileno. Como bien dije, River mañana define su pase a la final de la Copa Argentina. No voy a poder hacer la reacción en el momento, la subiré a la mañana del sábado, así que estén atentos en el canal que se subirá esa reacción igualmente. Muchas gracias a todos, denle like, suscríbanse, comenten si piensan que Palmeiras va a poder dar vuelta a esta situación o si Liga de Quito ya es finalista de esta edición de la Copa Libertadores. Muchas gracias, chao.